¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlos. Está comenzando otra edición de Sujetos de Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Red X, en Twitter nos encuentran como Sujetos de Derecho, en Instagram y también en Facebook. Nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Sujetos de Derecho, allí está todo nuestro contenido. Bienvenidos, muy buenas tardes, comienza Sujetos de Derecho. Los accidentes de trabajo son acontecimientos súbitos, violentos, que le sucede al trabajador dentro de su jornada laboral y que le ocasiona un daño en la salud. Encontramos, por ejemplo, golpes, caídas, lastimaduras, quemaduras, entre otros. Las enfermedades profesionales son aquellas que van surgiendo al trabajador por estar expuesto a determinadas condiciones en sus lugares de trabajo, que le van a afectar a su salud y a su bienestar general. Por ejemplo, estas condiciones pueden ser condiciones sonoras, que provocan enfermedades relacionadas con la pérdida de la audición, movimientos repetitivos, que pueden ocasionar tendinitis, síndrome de túnel carpiano, mala posición, lumbalgias, esfuerzos excesivos, hernias, entre otras enfermedades, ¿no? La diferencia fundamental para diferenciar entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional tiene que ver con el factor tiempo. Cuando hablamos de accidente de trabajo hacemos referencia a algo que es espontáneo, no predecible, en el momento. En cambio, las enfermedades profesionales se van produciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la jornada laboral y durante generalmente mucho tiempo, años quizás, hasta que empieza a aparecer el síntoma y se empieza a ser visible. Por ejemplo, lo más común es que en la tendinitis un trabajador sienta al momento de hacer una fuerza y considere en ese momento que es un accidente de trabajo. Pero en realidad es una enfermedad profesional que viene derivado por hacer el mismo movimiento una y otra vez, quizás por meses o por años. Lo principal a tener en cuenta es que el empresario o el empleador tiene que otorgar en un lugar o un ambiente de trabajo con todas las condiciones de seguridad y de condiciones de salubridad necesarias para disminuir tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales. Debe contar también con una RT para que lo pueda cubrir ante estas contingencias y en caso de que sucedan, debe dar aviso inmediatamente a la RT para que desde el primer momento el trabajador se pueda contar con las prestaciones que va a otorgar la RT. En caso, que es una pregunta que suelen hacer en el estudio, ¿qué pasa si el empleador no hace esa denuncia? Bueno, en ese caso el trabajador también tiene la posibilidad de hacerlo y para eso cuenta con 3 vías. Una vía telefónica, llamando al número que provee la RT, presencialmente en las oficinas de la RT o mediante una pieza postal, un telegrama de trabajo, donde se le va a informar a la RT que han producido tal accidente de trabajo o tal enfermedad profesional. Es importante, también es una obligación que en un lugar visible, al menos para los trabajadores, los datos de la RT, cuál es la RT que lo va a cubrir, en dónde puede hacer las denuncias, un número de contacto, entre otras. Hay algunos empleadores que por su capacidad económica, por la gran cantidad de trabajadores que tiene, se pueden autorregular a sí mismos, pero en ese caso sigue estando obligado a cumplir con las mismas prestaciones como si fuera una RT. Para lo que es seguridad de trabajo es algo bifronte, corresponde tanto al trabajador como al empleador. Como dijimos, el empleador tiene que brindar todos los elementos o equipamientos de seguridad personal, como guantes, cascos, botas con punteras, delantales, etcétera, de acuerdo al tipo de trabajo que se va a desarrollar, capacitaciones de cómo hacer fuerzas, cómo evitar los accidentes y las enfermedades profesionales,
y el trabajador tiene la obligación de cumplir las pautas indicadas, de usar los elementos de protección para minimizar los riesgos tanto de que produzca un accidente de trabajo como una enfermedad profesional. El accidente de trabajo en itinere es aquel que sufre el trabajador cuando se encuentra en camino desde su hogar hacia el trabajo o viceversa. Es importante, para que sea considerado como accidente in itinere, que el trabajador no haya alterado por cuestiones ajenas al trabajo el camino propio desde su casa hacia el trabajo. Si por algún motivo se ve en la necesidad de hacerlo, por ejemplo por razones de estudio, que sale del trabajo y tiene que ir a una universidad o a un colegio a terminar sus estudios, se debe notificar fehacientemente al trabajador para que éste dé aviso a la RT y sea cubierto también en ese trayecto que va a realizar. No hay un rango de tiempo determinado, eso va a depender un poco de la distancia, de las ciudades en las que encontremos. No es lo mismo una ciudad como Río Cuarto que quizás como Córdoba o ciudades más grandes, incluso como Buenos Aires. Sí, lo que cubre es el trayecto, como dije, desde el hogar del trabajador hacia el trabajo. Tampoco es necesario que vaya siempre por las mismas calles y tenga un recorrido siempre obligatorio, pero sí cubre el trayecto, ¿no?, desde tu trabajo hacia el hogar. Suele ser bastante dinámico, hay casos y casos, lamentablemente a veces se termina acudiendo a la justicia. Esto se debe más que nada a que muchas veces la RT se niega a considerar algún accidente como accidente de trabajo o alguna enfermedad producto de la exposición propia de cada trabajo. Cuando eso sucede, hay que iniciar un trámite de comisiones médicas para que evalúe el trabajador, lo diagnostique, determine si realmente es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y recién ahí poder acudir a la justicia, ¿no?, para obtener estas prestaciones que deben ser brindadas. Están definidos por la ley. En el caso de las enfermedades profesionales hay un listado de enfermedades profesionales que vienen derivadas a determinadas patologías o condiciones del trabajo. Esto no quiere decir que cubra solamente estas, sino que va a cubrir otras enfermedades siempre se pueda probar una causalidad entre el trabajo, la labor que yo hacía, las condiciones en las que yo estoy expuesto y la enfermedad que estoy padeciendo producto, ¿no?, de esta combinación. Cuando hablamos de un cúmulo de trabajadores que hay en esta ciudad al menos, son mínimas, no creo que sea algo masivo, no todas las empresas tienen accidentes todos los días. Lo cierto es que va a depender también un poco de las campañas de prevención que haga la empresa, la provisión de materiales y equipos de protección personal que haga la misma empresa. Es decir, que mientras mayores con mejoras saludes dentro de los puestos de trabajo, menores van a ser los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Hemos estado hablando de las voluntades anticipatorias, que son las que podemos dar en relación a nuestros derechos personales. Hoy vamos a hablar de voluntades que se redactan de índole patrimonial que van a tener sus efectos para luego de nuestra muerte. Esos son los testamentos. Yo hoy me voy a dedicar exclusivamente a un tipo de testamento. Es el testamento hológrafo. Esto es el testamento que cada uno de nosotros puede escribir de puño y letra. ¿Qué características o qué requisitos debe cumplir este testamento hológrafo para que sea válido después de mi muerte? Lo primero, debe tener la fecha. Lo segundo, mis voluntades. Finalmente, firmar. Y acá está el problema. ¿Por qué? Porque hay firmas que simplemente son garabatos. En ese caso recomiendo que también se aclare la firma y se coloque el número de documento, un elemento indubitable
son aquellos otros documentos que tengan mi letra de que estas decisiones que yo he tomado en relación a mis bienes en ese testamento hológrafo sean cumplidas. Siempre puedo cambiar el testamento hológrafo. ¿Puedo cambiar mi testamento hológrafo por un testamento por escritura pública? Sí, por supuesto. Y al revés también. Puedo cambiar el testamento por escritura pública modificando las decisiones a través de un testamento hológrafo. Lo importante, el testamento que se va a tener en cuenta, va a ser el que tenga la última fecha. El testamento hológrafo no necesita de testigos. Y esa es su principal virtud, porque es un acto que se realiza en la más absoluta intimidad. No obstante, recomiendo que para redactarlo nos asesoremos con un abogado o abogada que nos va a decir cuáles son los límites que tengo en relación a la legítima hereditaria, esto es, a aquellas personas que no puedo desheredar de ninguna forma, que no puedo obviar de ninguna forma. ¿Para qué? Para poder hacer buen uso en ese testamento de la porción disponible, que es aquella de la cual yo puedo mejorar, con la cual yo puedo mejorar lo que ya dispuse de bienes para entregar a alguna persona. Esto se llama legado. Por favor, no deje de consultar a su abogado. Toma 2 colectivos para ir a la facu. Va todos los días en bondi a la escuela. Viaja 3 veces por semana para dar clases. Los cordobeses elegimos acompañar este esfuerzo, garantizando el boleto educativo. Con fondos de la provincia sostenemos este beneficio, cubriendo el 100% del costo del boleto. Una medida que alcanza a 300.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas con aporte estatal, docentes, no docentes, universitarios y trabajadores de todo el sistema. Porque con el boleto educativo, muchos jóvenes tienen la oportunidad de seguir sus estudios y Córdoba necesita el talento de todos para seguir progresando. El boleto educativo cordobés es la manera que tenemos de decir, estamos con vos, te acompañamos. Tengo 2 hijos en la escuela. Tener el boleto gratuito para nosotros es un gran alivio. Con las cuentas claras y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. Mirá todo lo que hicimos en Río Cuarto en 2 años. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Construimos y ya están en funcionamiento los nuevos edificios de la Escuela Secundaria de Oficios en Barrio Ajec y de la Escuela Proa en Alsina, porque la educación es prioridad. Estamos por finalizar el Centro de Desarrollo Infantil en Las Golondrinas y Obispo Buteler, un lugar de contención y atención integral para niñas y niños en situación de vulnerabilidad. También inauguramos el nuevo parque del ex Hospital del Sur y el Polideportivo Social en Barrio Fénix. Pronto se sumará el de Barrio Alberdi, consolidando 6 espacios para la integración comunitaria, el deporte y la cultura. Y avanzamos en la puesta en valor del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto para recibir eventos deportivos de jerarquía, generando empleo y dinamizando la economía regional. Córdoba eligió invertir en obras que generan oportunidades y progreso. Cuando hay educación y se construyen espacios para los vecinos, hay esperanza. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Río Cuarto, Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer.
en relación al tema por el cual me has convocado, que es el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos rurales, encontramos que el mismo se encuentra regulado en la Ley de Arrendamientos y Parcerías Rurales, número 13.246. Dicha ley fue sancionada en el año 1948, siendo la última reforma aquella que se efectuara ya por la década de 1980. La característica esencial de esta ley es la de la imperatividad de sus normas, imperatividad que se desprende del artículo primero en cuanto establece que sus disposiciones son de orden público, irrenunciables sus beneficios y de ningún valor toda cláusula redactada en oposición a esas disposiciones. Como consecuencia de ello, entonces, cuando se pretende la redacción o inclusión en un contrato de arrendamiento rural de una cláusula que se contraponga a los preceptos de la ley, la propia ley nos va a proporcionar la solución estableciendo que esa cláusula se va a tener como no escrita. Ingresando entonces en lo que es el análisis de la ley, la misma podemos decir que está estructurada en 3 grandes títulos. El primero de los cuales se ocupa del contrato de arrendamiento rural. En el segundo de los títulos vamos a tener a las aparcerías, haciéndose la salvedad de que a las aparcerías agrícolas se les van a aplicar muchas de las disposiciones relativas a los arrendamientos rurales, principalmente en lo que respecta a los plazos mínimos y plazos máximos. Finalmente, en el título tercero, vamos a ver 2 figuras que son los contratos accidentales de cosecha y de pastoreo. Figuras estas que son habitualmente usadas en el ámbito rural, más en esta época en la cual se está empezando a celebrar los contratos por la próxima campaña. En cuanto al primero de los contratos, el contrato de arrendamiento rural, el artículo 2 de la ley establece que habrá contrato de arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en dinero. Vemos que de la propia definición de la ley van a surgir cuáles son los elementos caracterizantes de este contrato. En primer lugar, y en relación a los sujetos intervinientes en el mismo, 2 van a ser las partes que integran un contrato de arrendamiento. Por un lado vamos a tener al arrendador, que es aquella persona que, ostentando una relación de poder con respecto a ese predio, va a cederlo para que sea destinado a esa explotación agropecuaria, percibiendo a cambio un precio. Y por otra parte vamos a tener al arrendatario, quien contra el pago de ese precio es quien va a asumir los riesgos de esa explotación agropecuaria. Lo cual nos lleva al segundo de los elementos del contrato, que es su objeto. La ley dice que se debe ceder el uso y goce de un predio rural, pero además exige que ese predio rural sea destinado a una explotación agropecuaria en cualquiera de sus diferentes manifestaciones. Esto es, agricultura, ganadería, silvicultura, forestación. Como consecuencia de ello, entonces, no van a quedar incluidos dentro de este contrato de arrendamiento y de los preceptos de la ley aquellos contratos en los que se cede el uso y goce de un predio rural, pero que se destine a una actividad distinta de la actividad agropecuaria, como lo es, por ejemplo, los emprendimientos hoteleros que se desarrollan en zonas rurales. Luego vamos a tener el precio. Quizás esta cláusula sea la que mayores dificultades o confusiones presenta en el ámbito rural y en la práctica en general. Debido a que si bien la ley establece que el precio deberá ser en dinero, por el propio orden de prelación normativa que dispone la ley,
se van a aplicar al precio las reglas del precio establecidas por el Código Civil y Comercial para el contrato de compraventa. Como consecuencia de ello, entonces, ese precio podrá ser determinado o determinable. En el primero de los casos se va a configurar cuando las partes expresamente acuerden el precio en una suma fija, mientras que el segundo de los casos va a tener lugar cuando el precio se estipule por su referencia a otra cosa cierta. Esto es lo que nos va a permitir, y que resulta muy habitual en el ámbito rural, fijar el precio en una cantidad equivalente de productos, por ejemplo, en el equivalente a determinados quintales de soja por hectárea, o en el equivalente a determinados kilos de novillos por hectárea, que es lo que sucede en los campos de naturaleza más ganadera. Esta disposición en cuanto al precio se adoptó principalmente desde la década del 80 para cubrirse frente a los efectos de la inflación. Vemos que hoy, a 2024, continuamos con el mismo problema. Finalmente, en lo que a precio respecta, en la actualidad es posible estipular el precio en moneda que no sea de curso legal. Ello por aplicación de los artículos 765 y 766 del Decreto 70 dictado en diciembre del año pasado, el cual modificara el régimen de las obligaciones de dar moneda extranjera contenido en el Código Civil y Comercial. El otro de los elementos caracterizantes del contrato es el plazo. En relación a ello, el plazo mínimo establecido por la ley es de 3 años. Se considerará también celebrado por el plazo mínimo todo contrato sucesivo entre las mismas partes y sobre las mismas superficies. No así la prórroga pactada como originaria por las partes en ese contrato base. Esto quiere decir que las partes en un contrato pueden celebrarlo por el plazo mínimo y pactar originariamente una renovación por un plazo menor al plazo mínimo legal. Pero en el caso de que a la conclusión de ese contrato no se hubiere pactado esa prórroga originaria, el nuevo contrato deberá celebrarse necesariamente por ese plazo de 3 años. En cuanto al plazo máximo, el mismo es de 50 años por aplicación del 1197 del Código Civil y Comercial, que establece los plazos máximos para las locaciones urbanas. Para dar un cierre a este contrato, entonces, es importante señalar que el artículo 17 prevé una serie de prohibiciones en que, de ser redactadas, esas cláusulas van a tenerse por no escritas, siendo la más importante aquella que prohíbe la prórroga de jurisdicción, como así también la constitución de un domicilio especial distinto del domicilio real del arrendatario. Esta prohibición, tengamos en cuenta la época de sanción de la ley, tenía por objeto proteger al arrendatario, quien en ese momento era considerado como la parte débil en esa relación contractual. Esperando entonces haber sido claro en cuanto al desarrollo del arrendamiento rural, agradezco la oportunidad recibida. Muy bien, de esta manera llegamos al final del programa. Agradecerles a ustedes por las consultas, por estar con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Red X, en Facebook y en Instagram, y también con nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en todas nuestras redes como Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía. Nos estamos reencontrando el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para hacer Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales.